Me llamo Víctor Solano. Tengo 43 años y desde los 17 me dedico a la carretera. Mi padre también fue trailero y antes que él, mi abuelo. Yo crecí entre olores a diésel, sudor seco y comidas rápidas en fondas de paso. Conozco de memoria las curvas de la carretera federal 185, la que va de Coatzacoalcos hasta Salina Cruz, una ruta caliente, húmeda, pesada, la más maldita, si me preguntan ahora. Nunca fui muy creyente. En la carretera uno escucha muchas cosas, historias que se cuentan entre cafés cargados y cigarros a medio terminar. Que si la mujer que pide aventón y desaparece, que si el diablo de la gasolinera, que si los brujos de Catemaco. Yo siempre lo tomé como parte del folclore, del entretenimiento. Hasta hace poco. Esto fue hace poco más de un año. Era una madrugada de octubre, en plena temporada de lluvias, pero esa noche estaba clara, como si la tormenta se hubiera ido solo para abrirle paso a otra cosa. Yo venía de cargar en Minatitlán y me dirigía a Oaxaca con un flete de tarimas de acero. Pesado, pero manejable. Venía solo, como casi siempre. El estéreo no funcionaba, así que iba en silencio, con las ventanas cerradas por el calor y el zumbido constante del motor arrullándome los pensamientos. Pasando Jaltipán, como a la mitad de la ruta, me sentí raro, como si el aire se hubiera espesado. No estaba cansado, había dormido bien esa tarde, pero me sentía inquieto, con un vacío en el estómago que no tenía nada que ver con hambre. No vi nada al principio, pero sentí que alguien me observaba. Ya sabes, esa sensación terca que te pone tenso el cuello. Lo primero que noté fue una sombra que cruzó por la periferia de los faros. Creí que era un perro, o tal vez un venado. Hay muchos por esa zona. Pero unos 3 kilómetros adelante, cuando ya me había convencido de que eran ideas mías, lo vi. Clarito. Era un niño. Tendría como 8 o 9 años, delgado, con una camiseta blanca percudida y un pantaloncito de mezclilla. Corría a la par del tráiler, del lado del copiloto. Lo vi por el retrovisor primero y luego de reojo por la ventana. Iba con la cabeza erguida, sin mirar hacia mí. Su cabello negro se agitaba con el viento. Pero lo más cabrón, y no hay otra forma de decirlo, era que no tocaba el piso. Sus pies estaban suspendidos, a unos 10 o 15 centímetros del asfalto. Y no era que volara o flotara, era como si el aire mismo lo llevara, como si corriera sobre algo invisible. Y lo hacía a la misma velocidad que mi camión. Yo iba a 80 kilómetros por hora. Frené de golpe. El tráiler chirrió con un chillido metálico que me retumbó en el pecho. Bajé la velocidad hasta parar completamente en la orilla, temblando. Me froté los ojos, respiré hondo. No puede ser, me repetía. Encendí las luces intermitentes, me persigné, aunque no soy de esos, y bajé de la cabina. El calor era espeso, como una cobija mojada. Todo estaba en silencio, ni grillos, ni viento. Solo el murmullo del motor al ralentí y el crujido del metal enfriándose. Me acerqué al costado del tráiler. Nada. Di la vuelta completa, alumbrando con la lámpara de mano. Nada. Estaba por subirme otra vez cuando escuché algo. Un golpeteo suave, rítmico, metálico. Provenía del contenedor. No era como cuando algo vibra por mal amarre. Era como si alguien estuviera tocando con los nudillos desde adentro. 3 golpecitos. Pausa. 3 más. Mi cuerpo se negó a moverse. Me quedé ahí, paralizado, mirando el contenedor como si fuera a abrirse solo. El golpeteo cesó de pronto, y entonces escuché la risa. No era la de un niño feliz, era bajita, seca, como contenida, y estaba justo detrás de mí. Volteé con un movimiento brusco, casi me caigo. No había nadie. Subí al tráiler sin pensar. Encendí y pisé el acelerador como si me persiguieran. Y tal vez sí, tal vez desde ese momento ya venía conmigo. Durante los siguientes 30 kilómetros no vi nada más. Pero el aire dentro de la cabina se volvió irrespirable. Oía ruiditos, susurros, como si alguien mascullara palabras incomprensibles detrás de mi asiento. No me atrevía a voltear. Tenía las manos aferradas al volante, los nudillos blancos.
Cada que pasaba un puente, sentía que algo cruzaba por debajo del tráiler, una ráfaga fría que se colaba por las rendijas. No supe en qué momento me empecé a quedar dormido. Lo juro. Abría los ojos y veía la línea amarilla moviéndose como culebra, luego parpadeaba, y de pronto estaba en otra curva. El cansancio se me trepó encima como plomo. Lo siguiente que recuerdo con claridad es que el niño volvió a aparecer. Esta vez no iba corriendo. Estaba parado a la orilla de la carretera, justo antes de una curva muy cerrada conocida como el Espinazo del Diablo Chico. Quienes conocen esa zona saben que ahí han muerto decenas de traileros, casi siempre en la madrugada. El niño alzó la mano, como si pidiera aventón. Por puro instinto, giré el volante, evitando mirarlo de frente, pero el reflejo del retrovisor me traicionó. Sus ojos no eran ojos, eran dos cuencas negras, vacías, y de su boca abierta colgaba una lengua larga, negra también, como si estuviera podrida. No tenía expresión en la cara, ninguna emoción, solo ese hueco. Me orillé en una brecha que lleva a un rancho abandonado. Apagué el motor y traté de respirar. Fue entonces cuando el radio, el que no servía desde hacía meses, se encendió solo. Estaba sintonizado en estática. Luego, poco a poco, comenzó a oírse una voz. Era la misma risa. Luego palabras que no entendía, hasta que una frase se escuchó clara, repetida varias veces. No pesa el que va cargando aire. No pesa el que va cargando aire. Sentí que la cabeza me iba a estallar. Bajé, tomé una garra de trapo y empapé mi cara con agua del garrafón. Al voltear hacia el contenedor, lo vi. El niño estaba sentado sobre la llanta de refacción, solo que ahora parecía más viejo. Su cuerpo era el mismo, pero su cara, arrugada, marchita, con costras alrededor de los ojos. Me observaba con una expresión vacía, como si yo fuera un mueble. No se movía, ni parpadeaba. Me encerré en la cabina, trencé las puertas. No volví a mirar atrás. Cuando amaneció, el niño ya no estaba, ni su rastro. Pero el radio seguía repitiendo esa frase. La apagué con tanta fuerza que el botón se hundió. Entregué la carga esa misma tarde. El resto del viaje fue en silencio absoluto. Desde entonces, algo me sigue. Cada vez que paso por esa zona, siento su presencia. A veces, los traileros me cuentan que han visto a un niño corriendo a la par del camión, con los pies apenas rozando el aire. Algunos hasta aseguran que lo han subido, pensando que está perdido, y luego desaparece en medio del trayecto. Pero no dicen nada más, como si mencionarlo atrajera su atención. Yo lo vi, y no fue un sueño, ni una alucinación. Lo vi, lo escuché, lo sentí. Desde entonces, cada noche antes de subir al camión, dejo una bolsa de dulces en el asiento del copiloto. No por miedo, sino por respeto, porque si algo aprendí en esa carretera es que no siempre vas solo. A veces, lo que te acompaña no pesa, pero deja marca. Y hay cargas que no se descargan nunca. Era sábado por la noche y venía de regreso de una boda en Cuernavaca. Ya pasaban de las 11 y apenas empezaba el descenso rumbo a la Ciudad de México por la vieja carretera federal. No quise tomar la autopista. Me confié, como siempre, pensando que el tráfico estaría más relajado. Además, manejando por esa ruta me sentía como en casa. Mis papás vivieron muchos años en Tepoztlán y la conocía de ida y vuelta. Pero esa noche, esa maldita noche, algo fue distinto. El camino estaba raro desde el principio. Había neblina, sí, pero no de la normal. Era espesa, densa como leche, y se arremolinaba baja, pegada al suelo, como si estuviera viva. Iba solo, con la radio baja, dejando que los faros partieran la niebla en silencio. No había casi coches, solo yo, los árboles retorcidos a los lados y esa bruma que no dejaba ver más allá de 3 metros. Pasando el kilómetro 40, empecé a sentir esa incomodidad en el pecho, esa que uno no sabe explicar, pero que se siente como si algo invisible se te subiera encima. Pensé que era el cansancio o el mezcal que me tomé en la fiesta, pero entonces, justo antes de una curva pronunciada, la vi.
Estaba parada en la cuneta, junto al señalamiento oxidado del kilómetro 43. Era una mujer delgada, con un vestido blanco que se le pegaba al cuerpo por la humedad. El cabello negro le colgaba hasta la cintura, mojado, pegado a la cara. Levantó el brazo despacio, como en cámara lenta, y me hizo la señal del aventón con la mano extendida, los dedos flacos y pálidos. Frené por puro impulso, no sé por qué. El corazón me latía raro, como cuando uno está a punto de hacer una pendejada, pero algo en su postura, en cómo estaba parada, casi me obligó a detenerme. Bajé la ventana del copiloto. ¿A dónde vas?, pregunté. Ella no respondió. Se quedó ahí, inmóvil, como si no me escuchara. Le repetí la pregunta y sin decir una sola palabra, se acercó lentamente a la puerta del copiloto. Yo seguía con la ventana abajo y fue cuando la vi bien y sentí cómo se me helaba todo por dentro. No tenía ojos. Los párpados abiertos mostraban dos cuencas vacías, profundas, completamente negras. Pero lo peor no era eso. Era que, a pesar de no tener ojos, me miraba. Era una sensación física, como si una aguja se me clavara entre las cejas. Me estaba viendo con esas cuencas oscuras como la boca de un pozo. No traigo espacio, dije, casi tartamudeando. Ella no respondió, pero levantó la mano y la apoyó suavemente sobre el parabrisas, justo frente a mí. No fue un golpe, ni un rasguño. Fue más como una caricia lenta, con las uñas. Un chirrido agudo llenó el silencio. Luego bajó la mano y desapareció, así, sin más, como si se hubiera deshecho en el aire. Grité, no como en las películas. Fue un sonido seco, casi de asfixia. Me aventé hacia atrás y aceleré sin pensar. El coche rechinó en la curva y casi me salgo del camino. Pero no paré, no miré atrás. Seguí manejando, con las manos temblando y el pecho apretado, como si me estuviera ahogando. Después de unos minutos, traté de convencerme de que había sido una alucinación. Tal vez me había quedado dormido un segundo. Tal vez fue un reflejo en la niebla, tal vez cualquier cosa. Pero entonces, en cuanto crucé el kilómetro 44, las marcas seguían en el parabrisas. 4 rayas delgadas, paralelas, como hechas por uñas largas. No se borraban, ni con el limpiador, ni con agua, ni con mis dedos. Me detuve en una gasolinera a las afueras de Tlalpan, ya con el estómago revuelto y la frente sudada. El encargado me preguntó si venía de la carretera federal. Le dije que sí. ¿Pasó por el kilómetro 43? Preguntó. No respondí. Él se persignó y se acercó al coche. Vio las marcas y palideció. Ya van 3 esta semana, dijo en voz baja, como si hablara para él mismo. Una señora de Chalco se estampó bajando la curva. Otro chavo igualito que usted llegó temblando, con el parabrisas rayado. No hay que parar. Esa mujer no se sube. Se mete. Me quedé en silencio. Dicen que era una muchacha que la mataron ahí. Le sacaron los ojos y la tiraron al barranco. Nunca encontraron el cuerpo. Pero desde hace unos meses, ahí está. Cada que hay neblina. Y si te toca, ya no te la quitas de encima. Esa noche no dormí. El coche se quedó en la calle, frente a mi edificio en la colonia del Valle. A la mañana siguiente, las marcas seguían ahí. Pero ahora eran más profundas, como si algo las hubiera repasado con una navaja. Bajé con un bote de agua y una esponja. Nada. Llevé el coche al autolavado. Las intentaron pulir. Ni así. Pero eso fue solo el comienzo. Esa misma semana empecé a oír ruidos en el departamento. Ruidos húmedos, como si alguien caminara descalzo por el pasillo. Luego, golpes suaves en la ventana, aunque vivía en un 3er piso. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una mano helada apoyarse en mi pecho. Me levanté de golpe. No había nadie. Pero el olor era a tierra mojada y sangre. Intenté ignorarlo. Pensé que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cada vez que me subía al coche, el retrovisor vibraba solo. La radio se encendía sola en estaciones con puro ruido. Y una vez
Mientras manejaba por viaducto, la vi reflejada en el espejo, sentada en el asiento trasero. No grité, me paralicé. Estaba ahí, quieta, con la cabeza agachada, el vestido blanco goteando, el cabello cubriéndole la cara. No hacía nada, solo estaba ahí. Frené en seco, me bajé. Me dio igual si era peligroso, si había tráfico. Abrí todas las puertas. El coche estaba vacío, pero las marcas en el parabrisas ahora estaban por dentro. Pasé los días siguientes investigando, desesperado. Fui a buscar al encargado de la gasolinera, pero ya no estaba. Me metí a foros de lo paranormal. Le escribí a un canal de YouTube que habla de leyendas urbanas. Nadie sabía cómo quitarla. Solo encontré una historia parecida. Un trailero que, después de verla, perdió a su familia. No porque murieran, sino porque él los mató. Decía que escuchaba su voz en su cabeza, diciéndole que se los llevara al fondo con ella. Fue ahí cuando decidí hacer algo. No podía dejar que esto siguiera. Empecé a buscar curanderos, santeros, lo que fuera. Me recomendaron a una señora en Milpa Alta. Fui. Me limpió con huevo, con hierbas. Hizo una oración rara, en náhuatl. Después me miró, muy seria. Tú no la llevas pegada, tú la llevas dentro, dijo. Me explicó que algunas presencias no se aparecen, se instalan. Que lo que había hecho al parar en ese kilómetro había sido abrirle la puerta, y ahora tenía que cerrarla. Pero no con rezos, tenía que volver al mismo lugar, en la misma hora, y enfrentarla. Una semana después, estaba otra vez en la carretera federal, bajando por la misma curva, al filo de la medianoche. Con la garganta seca, las manos sudadas y el mismo chirrido en el pecho. No había neblina, no había luna, solo oscuridad. Llegué al kilómetro 43 y apagué el coche. Esperé. Pasaron minutos, tal vez horas. Pero entonces, el aire cambió. Un olor metálico llenó el coche. Y frente a mí, en la carretera, ella apareció. Igual, el vestido blanco, el cabello empapado, las cuencas negras. Se acercó a la puerta. No hizo nada. Solo levantó la mano y volvió a apoyarla en el parabrisas. Pero esta vez yo no me moví. Ya no, le dije, con la voz quebrada. No te voy a llevar. No soy tu vehículo. Ella inclinó la cabeza y por primera vez sonrió. Pero no fue una sonrisa humana. Era algo que parecía romperle la cara, como si su piel se rasgara para dejar salir algo más. Luego, como la primera vez, se deshizo en el aire. Cuando encendí el coche, las marcas ya no estaban. Hoy ha pasado un año. El parabrisas está limpio. No he vuelto a verla, pero hay noches, sobre todo cuando llueve, que me despierto con los pulmones fríos, como si algo mojado se acostara encima de mí. Y a veces, solo a veces, cuando paso cerca del kilómetro 43, siento esa punzada entre las cejas, como si alguien sin ojos me estuviera viendo. Y lo peor es que sé que no fui el último. Siempre he dicho que el camino es lo único que nunca miente. El asfalto, las curvas, los baches, la temperatura del motor, todo se siente, todo te avisa. Pero lo que me pasó aquel año en la Sierra de Puebla fue algo que no advertía ni el mejor sensor ni el instinto más curtido. Mi nombre es Benjamín y llevo más de 20 años manejando tráiler, puro carga pesada, cemento, refacciones, palets con mercancía para el norte. Cuando pasó lo que les voy a contar, iba haciendo ruta desde el Estado de México hasta Veracruz. Esa ruta la conocía como la palma de mi mano. Subidas exigentes, neblina en la madrugada, curvas de muerte, especialmente una que todos los choferes llamamos la Boca del Diablo, allá por Zacatlán. No soy supersticioso, nunca lo he sido, pero hay cosas que ni la lógica ni la experiencia explican, y desde esa noche no he vuelto a tomar esa ruta. Era mediados de octubre. Salí como eso de las 10 de la noche desde una bodega en Tepotzotlán. El remolque era una caja seca de las grandes, vacía, porque solo iba a recoger carga en Veracruz.
Siempre prefería viajar de noche para evitar tráfico y llegar temprano. Llevaba mi termo con café, un par de sándwiches y la música bajita para no dormirme. Todo iba normal hasta que empecé a subir la sierra. Como a eso de las 2 de la mañana, empezó a caer una neblina densa, esa que parece espuma, que apenas deja ver los faros. Reduje la velocidad a no más de 30 por hora. En eso venía la famosa curva de la Boca del Diablo, una de esas donde cada semana se voltea uno. Aún con el remolque vacío, no hay que confiarse. Frena, baja cambio, concentra. Fue justo al tomar la curva cuando escuché la risa por primera vez. Era una risa aguda, como de niño, pero retumbaba dentro del remolque con un eco que erizaba la piel. Solté una maldición y giré la cabeza hacia el espejo lateral. Por supuesto, no había nadie. Me orillé un poco más adelante, nervioso. Me bajé con la lámpara, le di toda la vuelta a la caja. Estaba cerrada, con su sello intacto. Revisé las llantas, todo. Subí de nuevo. Me dije, ya estás cansado, Benja, lo imaginaste. Pero al tomar la siguiente curva pronunciada, más adelante, volvió a pasar. La misma risa, solo que esta vez no era una. Eran dos. Una más grave, como si un adulto tratara de imitar a un niño, pero no supiera cómo. El eco hizo que se me apachurrara el estómago. No era posible. A esa hora, en esa sierra, con la caja vacía, sin ventanas, ¿cómo iba a haber risas adentro? No me detuve esa vez. Seguí manejando, pero bajé el volumen del estéreo. El sonido se repetía cada vez que giraba bruscamente en una curva. No era la vibración del tráiler ni el roce de la suspensión. Eran voces, voces reales. En la siguiente gasolinera, en Huauchinango, me detuve a echar diésel. El despachador me vio pálido. ¿Todo bien, patrón? Sí, no más que la sierra viene pesada hoy, ¿no? El tipo me miró raro. Luego me dijo algo que me dejó helado. ¿No ha pasado por la curva del diablo? Ya la pasé, le contesté, queriendo sonar tranquilo. Dicen que allá se suben los que murieron atrapados en cajas secas. Hubo un accidente feo hace como 10 años. Un tráiler se fue al barranco con una familia que se escondía en la caja. Migrantes. Nadie los vio hasta que encontraron los cuerpos días después. Dicen que las risas de los niños aún se escuchan, porque murieron encerrados. Piden que los saquen. Lo mandé al carajo en mi cabeza, pagué y seguí. No creía en esas cosas. Pero las risas, las putas risas no paraban. En cada curva, en cada vuelta cerrada, las voces regresaban. Ya no eran risas, ahora eran susurros, golpes secos en la pared del remolque, como si alguien pateara desde dentro. Empecé a sudar frío. Quería detenerme, llamar a alguien, pero sentía que si me paraba en medio de la carretera, algo peor pasaría. Seguí como pude, rezando, tratando de no mirar los espejos. Pero en uno de ellos, lo juro por mi madre, vi una sombra dentro de la caja. Estática, como la silueta de alguien sentado, con las piernas colgando del borde de la caja, justo frente al portón. Casi pierdo el control. En cuanto llegué al primer poblado con luz, era Xicotepec. Me orillé frente a una tienda Oxxo. Me bajé. Me temblaban las manos. Abrí la puerta trasera del remolque con fuerza, decidido a acabar con la farsa. Nada. La caja estaba vacía. Pero el olor, había un olor a humedad y tierra vieja que no tenía por qué estar ahí. Y en el piso metálico, justo en el centro, había marcas, como pisadas pequeñas, descalzas, marcadas con lodo o sangre seca. No toqué nada. Cerré de golpe. Vomité ahí mismo. El empleado del Oxxo salió a ayudarme, pero no supe cómo explicarle. Le dije que me había mareado, que venía cansado. Me metí al baño, me lavé la cara. En ese pueblo me quedé. No quise seguir. Dormí dentro de la cabina, pero toda la noche escuché ruidos sutiles en la caja. Rasguños, toquecitos, murmullos. No dormí ni 10 minutos. Al día siguiente llevé el tráiler al punto de carga. Cuando abrieron la caja seca para meter el nuevo embarque, uno de los cargadores me llamó. Oiga, jefe, ¿y esto?
En la pared interna del remolque, a la altura del piso, había dibujos hechos con lo que parecía carbón o mugre. Dibujos de niños, de casas, de una familia. Y al centro, uno que me puso la sangre helada, un tráiler cayendo por una curva, con muchas manos atrapadas dentro. No dije nada, solo me alejé, me subí a la cabina y conduje hasta que me entregaron otro remolque. No le conté a nadie de eso durante meses, pero el recuerdo me persigue, especialmente cuando voy solo, de noche, y el camino se retuerce en curvas. Desde entonces, cuando me toca cruzar por la Sierra de Puebla, siempre dejo una puerta del remolque entreabierta, que entre el aire, que se escapen los que se tengan que escapar. Pero a veces, las risas regresan, y ahora no solo suenan en las curvas, ahora me hablan por el radio, y siempre dicen lo mismo. ¿Nos puedes llevar a casa? Nunca creí en esas historias que cuentan los traileros mientras cenan en los paraderos. Pensaba que eran puras jaladas para matar el tiempo, para presumir valor o espantar a los nuevos. Pero después de lo que me pasó en la carretera federal 150, esa que va de Puebla a Orizaba, ya no puedo mirar un letrero sin sentir que algo me observa desde el asfalto. Era un martes por la noche. Me acuerdo porque ese día mi hija menor cumplía 3 años y no pude estar en su fiesta. Llevaba carga desde Ciudad de México hasta Veracruz, sacos de fertilizante de una bodega en Iztapalapa que tenía que entregar antes del miércoles al mediodía. Como me urgía llegar y no quería quedarme varado en Córdoba, decidí manejar toda la noche. A eso de las 8 pasé por la caseta de Amozoc. Me esperaba un camino largo, pero ya conocía esa ruta como la palma de mi mano. La radio del camión no servía, así que me acompañaba el zumbido constante del motor y el rechinar de los amortiguadores. El primer tramo fue tranquilo, con poco tráfico y el cielo despejado. El único problema era el frío que se colaba por las rendijas del vidrio. Llevaba puestos un suéter viejo y una gorra de mezclilla que me había dado mi padre, también trailero de toda la vida. Todo iba bien, hasta que pasé por el kilómetro 110. Vi un letrero de tránsito que no recordaba. Un señalamiento verde, de esos que indican el nombre de pueblos cercanos y las distancias, pero este no tenía números. Solo decía, regresa. Frené un poco. Lo leí 2 veces. Pensé que tal vez me había confundido o que era una broma. Seguí manejando, intentando no darle importancia. 5 kilómetros después, otro letrero apareció, justo en una curva donde nunca antes había habido señalización. No debes estar aquí. Me reí, nervioso. Pensé que alguien había hecho eso con pintura, que era una especie de arte urbano o algo así. Pero el letrero estaba perfectamente iluminado con reflectores nuevos, igual que los oficiales. Y tenía el mismo formato, las mismas fuentes, como si lo hubiera puesto la SCT. Apagué las luces altas, por si veía mejor el camino. A esa hora, los autos ya casi no pasaban. La neblina empezó a bajar por los cerros. La carretera se puso espesa, como si los faros apenas pudieran cortar la niebla. Era un tramo solitario, entre Esperanza y el puente de Metlac. Entonces vi otro señalamiento. Este no tenía letras, solo tenía una figura, la silueta de un hombre, sin cabeza. Frené. Ya no me pareció gracioso. Me estacioné en la orilla, bajé del camión para ver el letrero. No tenía tornillos, ni base de concreto. Estaba clavado directo en la tierra, como si alguien lo hubiera puesto esa misma noche. Caminé unos pasos hasta tocarlo. Era de metal, sí, pero estaba caliente, como si lo hubieran recién soldado, y olía a fierro viejo, como sangre seca. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. Escuché algo moverse entre los matorrales, justo detrás del letrero. Un crujido seco, como ramas pisadas. Me regresé al camión de volada. Cerré con seguro. Encendí el motor, pero algo se sentía raro. El tablero parpadeó. El GPS se reinició y marcó ubicación no disponible. Decidí seguir avanzando, pero a los pocos metros vi algo que me hizo frenar en seco. El siguiente letrero tenía mi nombre completo. Decía,
Gustavo Salazar, este camino no es para ti. Me quedé inmóvil. Nadie sabía que estaría manejando por ahí esa noche, excepto mi jefe y mi esposa. Y ellos no tendrían cómo poner algo así, menos en medio de la sierra. El miedo empezó a apretar el pecho. Sentí una presión detrás de los ojos, como si algo invisible me estuviera viendo desde todos los ángulos. Seguí adelante, no por valor, sino por pánico. No quería quedarme parado ahí. Entonces empezó lo peor. Pasé por una zona donde la carretera tiene una curva larga y en medio hay un puente de concreto. Ahí todos los letreros estaban volteados. Las flechas apuntaban hacia atrás, hacia donde venía. Las distancias estaban todas en ceros. Uno de ellos, el más grande, decía: «Última oportunidad, detente». En ese instante, el radio del camión se encendió solo. Una voz vieja, rasposa, empezó a hablar. No reconocí lo que decía. No era español. Sonaba como náhuatl, pero mezclado con otra cosa, más gutural. La voz repetía lo mismo una y otra vez, como un rezo. Empecé a sudar frío. Apagué el radio, pero volvió a encenderse. Lo apagué de nuevo. Se volvió a encender. El panel digital empezó a chispear. La pantalla marcaba una palabra: «Ya vienen». Vi por el retrovisor y entre la neblina distinguí luces. Al principio pensé que era otro tráiler, pero no. Eran luces de antorchas. Sí, antorchas, como de procesión. Y detrás, figuras humanas. Muchas, cientos. Caminaban en silencio, con los rostros cubiertos por máscaras de madera. Algunas eran como las que usan los danzantes de Hueyatlaco, otras eran grotescas, con cuernos, colmillos y ojos pintados en rojo. Aceleré. Apreté los dientes y pisé el pedal como nunca. El camión rugió. La carretera parecía estirarse, como si nunca fuera a terminar. Kilómetro 117. Ahí fue donde todo se quebró. El camino desapareció. El asfalto se volvió piedra negra. Las líneas amarillas se transformaron en símbolos que brillaban con una luz azul. El cielo se cerró, cubierto de nubes tan bajas que casi rozaban el cofre. Y los letreros ya no eran señales, eran altares. Montones de cráneos de animales y humanos, montados en postes de fierro oxidado. Colgaban velas, listones rojos, fotografías antiguas de personas con los ojos tachados. Vi una última señal, antes de perder el control. «Tú ya estás muerto, solo no lo sabes». El camión se detuvo solo, no por mí. El motor murió. Las luces se apagaron. Afuera, las figuras ya no eran sombras. Estaban ahí, rodeándome. Uno de ellos, un hombre alto con una máscara de jaguar rota, se acercó hasta el parabrisas. Su aliento empañó el vidrio. Levantó una mano. En ella sostenía una señal de tránsito, una que yo había visto años atrás, cuando mi papá murió en un accidente en esta misma carretera. La señal decía: «Precaución, zona de muerte frecuente». Y entonces lo entendí. No era solo un aviso, era una sentencia. Desperté al amanecer. El camión estaba estacionado en la orilla, sin una sola gota de gasolina. Los letreros ya no estaban, solo uno, el que marcaba el kilómetro 117, oxidado y torcido. Me dolía todo el cuerpo, tenía las manos llenas de tierra. La gorra de mi padre estaba en el suelo del asiento, manchada con algo negro. Volví a casa como pude. No le conté todo a mi esposa. Solo le dije que me habían asaltado, que me había perdido. Pero desde entonces, cada vez que manejo de noche y paso por una carretera solitaria, no puedo evitar leer cada maldito letrero. Porque uno de estos días sé que voy a volver a ver mi nombre ahí. Y esta vez no me van a dejar irme. Siempre me gustó manejar de noche. Mientras otros le temían al sueño o a los baches invisibles de la carretera, yo encontraba paz en el rugido constante del motor, en el aire fresco que se colaba por la ventana entreabierta y en la compañía fiel de mis pensamientos. Llevo más de 20 años siendo trailero y he recorrido casi toda la República Mexicana, de norte a sur. He visto cosas raras, eso sí, pero nada
como lo que me pasó en la autopista de Matehuala rumbo a San Luis Potosí. Ese viaje comenzó como cualquier otro. Me tocó cargar tarimas con artículos de ferretería en Monterrey. Iba con destino a una bodega en la zona industrial de San Luis. Salí poco después de las 8 de la noche. Era noviembre. Hacía un frío que te entumía los dedos si no traías guantes, y la neblina empezaba a sentarse como un velo espeso sobre la carretera. Antes de arrancar, hice lo de siempre. Revisión de luces, llantas, presión de frenos y una última checada a los seguros del remolque. Mi tráiler, un Kenworth rojo con franjas negras, tenía casi 6 años conmigo. Lo cuidaba como si fuera parte de la familia. Yo mismo le había puesto ese sonido peculiar a la bocina de aire, una especie de trompeta chillona que siempre hacía reír a los que me conocían. Todo estaba en orden. Tomé un café cargado en un Oxxo de la salida y puse mi playlist favorita, puras norteñas, con una que otra cumbia vieja para variar el ánimo. Empecé el recorrido tranquilo, cruzando los primeros kilómetros mientras las luces de la ciudad se iban quedando atrás. Pasando Cedral, el tránsito se hizo casi nulo. De vez en cuando se cruzaba uno que otro camión en sentido contrario, pero nada más. Iba solo, como me gustaba. Fue ahí, poco antes de llegar al entronque de La Bonita, donde lo vi por primera vez. Vi las luces altas acercándose rápido por el retrovisor. Primero pensé que era otro trailero queriendo rebasar, pero no había mucho espacio y la carretera ahí es de un solo carril por sentido. Bajé un poco la velocidad y encendí la direccional para orillarme apenas pudiera, pero el tráiler que venía detrás no me rebasó. Simplemente se pegó a mí. Se mantenía a una distancia absurda, como si quisiera chocarme. Las luces me bañaban el interior de la cabina. Me cegaban. Toqué el claxon, bajé la velocidad aún más, esperando que entendiera la indirecta. Pero nada. Seguía detrás, pegado como una sombra. Me tensé. Apreté el volante. Algo no estaba bien. Pensé que tal vez era un loco o alguien en drogas. Pero cuando por fin encontré un tramo recto y traté de orillarme, el tráiler detrás de mí hizo exactamente lo mismo. Copiaba cada uno de mis movimientos. Lo curioso fue que, cuando lo observé bien por el espejo lateral, me di cuenta de que era idéntico al mío. Color rojo, franjas negras, hasta el mismo diseño del remolque. Incluso la luz trasera derecha, esa que siempre parpadeaba por un falso contacto, titilaba igual en el espejo. Era como si alguien hubiera clonado mi unidad. Eso me sacó completamente de onda. Frené casi por completo y encendí las intermitentes. Bajé la ventana y saqué medio cuerpo para intentar ver quién diablos iba manejando. Pero el tráiler, aunque seguía detrás, tenía la cabina completamente oscura. Ni una silueta, ni un movimiento, nada. Solo el rugido del motor y esas luces que parecían taladrarme la nuca. Agarré mi celular con manos temblorosas y marqué a mi compadre Armando, otro trailero que conocía bien esa ruta. «¿Qué pasó, viejo?», me contestó con su tono de siempre. «No me vas a creer, carnal. Hay un tráiler idéntico al mío siguiéndome, pero no veo a nadie en la cabina. Está muy raro esto. ¿En qué parte andas?» «Pasando Cedral, antes de La Bonita». Hubo una pausa del otro lado. Luego me dijo algo que me heló la sangre. «Apaga tu música. ¿Traes música puesta?» «Sí, ¿por qué?» «Apágala. Y no veas por los espejos. Ni te orilles. Solo sigue manejando. No le hables, no toques el claxon. No hagas nada raro. Solo sigue». «¿Qué chingados es eso, Armando?» «Luego te explico. Solo hazme caso». Lo hice. Bajé el volumen, tragué saliva y mantuve las manos firmes en el volante. La carretera se volvió un túnel de neblina y oscuridad, y el único sonido era el del motor y el latido desesperado en mis oídos. Durante varios minutos, o tal vez fueron horas, no lo sé, ese otro tráiler se mantuvo detrás. No me rebasaba, no se alejaba, solo estaba ahí, como un reflejo imposible. Cuando pasé por un tramo con un letrero reflectante, vi claramente su sombra detrás de la mía, la misma marca de lodo en el costado, el mismo desgaste en los neumáticos.
Llegando a un pequeño paradero cerca de un restaurante abandonado, me armé de valor y di vuelta con brusquedad para detenerme. Pisé el freno y el tráiler se estremeció al detenerse. Bajé de la cabina con una linterna en la mano. Estaba harto. Necesitaba saber qué diablos era eso, pero detrás de mí no había nada. Ni luces, ni motor, ni tráiler. Solo el eco del viento entre los matorrales y el ruido de mi propio tráiler enfriándose. Me quedé paralizado. Revisé toda la zona. Caminé hasta la mitad de la carretera. Nada. Lo que había visto durante tantos kilómetros simplemente había desaparecido. De pronto, el silencio se hizo pesado, como si algo me observara desde los matorrales. Subí de nuevo, cerré la puerta con seguro y arranqué con los nervios de punta. Pero no terminó ahí. Al llegar a San Luis Potosí, en la entrada a la ciudad, el guardia de la bodega me miró raro cuando vio mi unidad. Se me quedó viendo largo rato antes de decir: ¿Usted fue el que pasó hace como media hora? ¿Cómo? No, apenas estoy llegando. Pero acabo de ver un tráiler igualito al suyo. Mismito. Hasta la bocina sonó igual. Y lo raro es que pasó en silencio, sin luces ni nada, como flotando. Pensé que era usted jugando. No respondí. Sentí que algo dentro de mí se rompía, como si mi entendimiento de la realidad se hubiera agrietado. Pasaron semanas. No le conté a nadie más, excepto a mi compadre Armando, quien terminó confesándome que, en esa ruta, varios traileros habían visto cosas parecidas. Trailers dobles, sombras gemelas, reflejos que no eran reflejos. Algunos decían que era un mal augurio, una advertencia. Otros que eran los del otro lado, entidades que toman forma para buscar algo o a alguien. Desde aquella noche, cada vez que arranco el motor, reviso 2 veces los espejos, porque más de una vez, aún con el tráiler vacío, juro por mi madre que he escuchado otro motor rugando justo detrás. Y lo peor no es eso. Lo peor fue lo que encontré, hace apenas unos días, lavando mi tráiler en una estación de servicio. En la parte trasera del remolque, escrita con la punta de un dedo sobre la capa de polvo, aparecieron 3 palabras que me hicieron dejar caer la manguera. Te toca ahora. Y lo curioso es que mi tráiler, como lo lavo cada semana, no tenía tierra acumulada. Desde entonces no he vuelto a manejar de noche. Y si algún día, en alguna carretera solitaria de México, ves un tráiler idéntico al tuyo siguiéndote, no voltees, no toques el claxon y sobre todo, no te detengas. La primera vez que vi ese mensaje en el GPS, pensé que era una broma, algún fallo del sistema o quizá una advertencia mal traducida de la aplicación. Pero no fue eso. No fue eso en lo absoluto. Era viernes por la noche. Había salido de León, Guanajuato, después de visitar a mi madre. Llevaba el carro prestado de un primo porque el mío seguía descompuesto, y aunque me había dicho que tenía algunos detalles eléctricos, nunca me imaginé que uno de esos detalles me iba a meter en el peor episodio de mi vida. Tenía que regresar a Guadalajara porque al día siguiente entraba temprano a trabajar. Era un viaje que ya había hecho 1000 veces, casi en automático. Tomar la carretera federal 45, después conectar con la 80. Unas 3 horas y media si todo salía bien. Casi todo el trayecto fue normal. Manejaba con una coca bien fría en el portavasos, una bolsa de sabritas en el asiento de al lado y música de rock viejito sonando bajito, lo justo para no dormirme. A eso de las 10:30 de la noche, ya estaba por pasar un tramo entre Irapuato y Pénjamo, cuando el GPS del carro me marcó una notificación rara. La pantalla parpadeó una sola vez, como si se reiniciara, y luego apareció en letras grandes: prohibido salir. No había señal de celular, así que no podía verificar nada en mi teléfono. Pensé que quizás se trataba de un aviso de seguridad, como esas zonas que el gobierno cataloga como peligrosas por temas de delincuencia. Pero no. Esa advertencia no venía acompañada de ningún símbolo, ni del mapa siquiera. Solo el fondo negro y esas 2 palabras que se mantenían ahí, estáticas, como grabadas. Seguí manejando.
No quise pensar demasiado en eso, pero después de unos 15 minutos noté algo que no cuadraba. Seguía viendo el mismo letrero de San Juan de la Vega, salida a 4 kilómetros. Pasaron otros 10 minutos, otra curva, otro tramo y de nuevo el mismo letrero. Y lo más raro, nunca llegaba a esa salida. Ahí fue donde empecé a sospechar. Revisé el odómetro. Había recorrido casi 30 kilómetros desde que vi el primer letrero, pero el GPS seguía sin moverse. La flechita estaba clavada en el mismo punto. La música se detuvo sola, como si alguien hubiera apagado el estéreo. Lo intenté prender, pero nada, ni un sonido, solo el motor y el zumbido cada vez más insistente del viento afuera. A los pocos minutos más, el letrero volvió a aparecer, pero algo estaba distinto. Esta vez decía, San Juan de la Vega, salida a 0 kilómetros, como si ya estuviera justo ahí. Pero no había ninguna desviación, nada, pura carretera recta, iluminada solo por mis faros. Y al fondo, negrura total, sin casetas, sin gasolineras, sin coches que vinieran en sentido contrario, ni un alma. Lo primero que pensé fue que me estaba quedando dormido. Bajé la ventana para que entrara aire frío, me eché agua en la cara, pero no. Estaba completamente despierto. Volví a mirar el GPS. Ahora el mensaje había cambiado. No puedes volver. Y debajo, como si alguien estuviera escribiendo en tiempo real, apareció una tercera línea. La ruta ya te tomó. Me reí, nervioso. ¿La ruta ya me tomó? ¿Qué chingado significaba eso? Intenté frenar, pero el pedal se sentía extraño, como si no tuviera resistencia. Logré que el carro se detuviera después de pisar con toda la fuerza. Apagué el motor, respiré hondo. Todo estaba en silencio, un silencio espeso, como si me hubieran metido en un cuarto cerrado. No se oían grillos, no se oía el viento, ni siquiera mi propia respiración. Salí del carro, con las llaves todavía en la mano. Miré hacia ambos lados. La carretera seguía recta, infinita, el cielo completamente negro, sin estrellas. Pero lo que me dio un vuelco al estómago fue mirar hacia atrás. Ya no había camino detrás de mí, solo monte, monte y oscuridad, lo juro. Donde debería haber una cinta asfáltica, solo había pasto seco, tierra y arbustos, como si nunca hubiera pasado por ahí, como si el carro hubiera sido dejado ahí en medio de la nada. Volví a mirar al frente. El camino seguía. Me subí de nuevo al coche y lo encendí. El motor rugió como siempre, pero las luces ya no prendían igual. Tenían un tono más amarillento, enfermizo, como si fueran velas viejas. Avancé lento, con la mirada fija al frente. Al pasar unos metros, vi algo a lo lejos, parado a la orilla de la carretera. Un bulto. Al principio pensé que era una persona, pero al acercarme vi que no se movía. Era como una figura de petate, amarrada con mecate, con una máscara de barro donde solo se veían 2 hoyos negros por ojos. La figura no reaccionó cuando pasé junto a ella. Solo estaba ahí, como si esperara a alguien o algo. Poco después, el GPS volvió a cambiar. Cada kilómetro te quita algo. Y tenía razón. Lo noté en las manos. Me sudaban tanto que el volante se me resbalaba. Pero cuando las vi bien, noté que la piel se me estaba poniendo pálida. No por el frío, no era eso. Era como si la sangre ya no circulara igual, como si estuviera drenando algo de mí mientras más avanzaba. A los pocos kilómetros, escuché voces. Venían del asiento de atrás. Primero eran susurros, apenas palabras, como si alguien repitiera una oración. Me giré rápido, pero no había nadie, nada, solo el asiento vacío. Pero el espejo retrovisor me mostró algo que casi me hizo estrellarme. Una sombra sentada, encorvada, con la cabeza ladeada hacia un lado, como si me observara. Frené en seco. Me bajé otra vez. El monte seguía igual, la carretera intacta. La figura en el asiento ya no estaba. Pero al volver a mirar al frente, vi que había otro bulto más adelante, igual al anterior, solo que esta vez tenía sangre en el petate. Goteaba hacia el pavimento, lenta, densa. No quise acercarme. No quería saber.
Me subí y aceleré. Aceleré hasta que el velocímetro pasó los 100, 120, 140. Pero la carretera seguía igual, sin fin, como si el mundo hubiera dejado de existir más allá de ese camino. Y entonces, en el parabrisas, algo se marcó desde adentro. ¿A quién le tocaba morir hoy? Mi nombre apareció debajo, completito, con apellidos. Grité, golpeé el volante, golpeé el tablero, pero no pasó nada. La carretera no terminaba, y entonces lo entendí. La ruta no era un camino, era una trampa, una entidad, una especie de bucle que atrapaba a los que andaban solos, de noche, sin que nadie supiera por dónde andaban. Apagué el coche en movimiento, no sé por qué, tal vez porque ya no quería seguir. Cerré los ojos, y lo último que escuché fue un golpe fuerte, como si algo se estrellara contra el cofre. Desperté a la mañana siguiente. Estaba en el mismo coche, pero en medio de un campo, sin carretera, sin señal, con la batería muerta. Caminé durante horas hasta que encontré una gasolinera vieja, abandonada. Unos jornaleros me vieron y me ayudaron. Me dijeron que estaba cerca de una comunidad llamada El Maguey, a más de 100 kilómetros al norte de donde se suponía que debería estar. Desde entonces no manejo de noche, ni siquiera con compañía. El GPS del coche desapareció. Cuando lo llevamos al taller, el técnico dijo que el sistema de navegación que describí nunca había estado instalado en ese modelo. Nadie me cree. Todos dicen que me perdí, que aluciné por el cansancio o alguna fuga de monóxido. Pero yo sé lo que vi, lo que viví. La carretera sigue ahí, esperando. Y si algún día vas manejando de noche por algún tramo solitario entre Guanajuato y Jalisco y tu GPS muestra un mensaje que dice «Prohibido salir», te suplico una sola cosa: detente y no avances, porque si la ruta decide tomarte, no hay vuelta atrás. Yo no sé en qué momento dejé de ser trailero y me convertí en algo más. Algo que ni yo mismo entiendo del todo. Me llamo Rogelio, tengo 43 años y llevo más de la mitad de mi vida manejando tráileres de carga por todo el país. He cruzado de Matamoros a Chetumal, de Tijuana hasta Tapachula, pero fue una ruta en particular la que me quitó la paz para siempre. El tramo de Ciudad del Maíz a Tamazopo, en San Luis Potosí. Era un martes por la noche. Había cargado costales de cemento en una planta de Valles y tenía que entregarlos en Aguascalientes. Salí como eso de las 9, porque el calor durante el día estaba insoportable. Me gustaba manejar de noche, menos tráfico, aire más fresco y una soledad que aprendí a disfrutar. Aunque esa maldita vez, deseé con todo que algo me hubiera detenido. La carretera estaba desierta. Solo se escuchaba el rugido del motor, el rechinar ocasional de las llantas en las curvas y el canto lejano de grillos. Llevaba un termo con café de olla que compré en una fondita en Rayón y unos rancheritos abiertos desde hacía horas. Manejaba con calma, escuchando música norteña bajita, con la mirada fija en la línea blanca del acotamiento, esa que uno sigue como si fuera el cordón umbilical del mundo. Todo iba bien hasta que pasé el entronque con Alaquines. Fue ahí donde vi algo raro por el retrovisor. Al principio pensé que era un bulto en el camino, tal vez un perro atropellado. Pero no, esa cosa se movía. Frené un poco, no mucho, solo por precaución, y miré de nuevo. Lo que vi me hizo agarrar con fuerza el volante, como si pudiera protegerme con eso. A lo lejos, detrás del tráiler, algo se arrastraba. Una figura humana, pero completamente cubierta de lodo, como si hubiera salido de un pantano. Su cuerpo parecía hecho de tierra mojada, pero no dejaba huellas, no tocaba el suelo. Flotaba, apenas, pero se desplazaba con una velocidad que no tenía sentido. Me limpié los ojos, parpadeé varias veces, pero la cosa seguía ahí, acercándose cada vez más. Metí velocidad y aceleré. El motor respondió con fuerza, y por un momento pensé que me había librado. Pero no, miré por el espejo lateral, y esa cosa seguía atrás. A pesar de ir a más de 90 kilómetros por hora, seguía ganando terreno. Y lo peor,
No hacía ruido, no gritaba, no gemía, no respiraba. Solo venía, como si supiera que tenía que llegar a mí tarde o temprano. Intenté distraerme. Puse música más fuerte. Me hablé solo. Me convencí de que estaba cansado, que era el café, que ya me hacían falta lentes. Pero entonces, en una recta larga justo antes de un puente, esa cosa apareció en la orilla del espejo retrovisor, a escasos metros del contenedor. Vi su cara. No era lodo, era carne podrida mezclada con tierra húmeda. Tenía los ojos abiertos, como huevos de mosca, sin parpadear. Y su boca parecía estirada por costras secas. No hablaba, pero sabía que me estaba viendo. Pisé el acelerador con todo. El tráiler rugió y me aferré al volante mientras el camino empezaba a volverse una pesadilla de curvas y sombras. Pero la figura no se alejaba. Me perseguía sin tocar el suelo, arrastrando los brazos, con una agilidad monstruosa. Pasaron los minutos. Tal vez fueron horas. El tiempo se volvió irrelevante. Solo éramos el tráiler, el camino y esa cosa. De vez en cuando dejaba de verla, pero luego reaparecía, a veces más cerca, a veces colgada del remolque. Hubo un instante, lo juro por mi madre que en paz descanse, en que sentí que se subía. El chasis crujió como si alguien hubiera trepado, pero no me detuve. Y ahí empezó lo peor. Primero, la radio empezó a fallar. La música se cortaba y por momentos se escuchaba una voz como de niño que murmuraba cosas en náhuatl. No entendía nada, pero no era la música que había puesto. Luego, el parabrisas se empañó por dentro, como si alguien respirara desde el asiento del copiloto. Pero yo iba solo. Siempre viajo solo. Después, las luces del tablero comenzaron a parpadear. El velocímetro marcaba velocidades imposibles. 120, 140, y el motor apenas se esforzaba. Pero afuera, la carretera parecía no avanzar, como si estuviera atrapado en un tramo que se repetía una y otra vez. Los mismos árboles, las mismas piedras, el mismo anuncio oxidado de Cabañas el Refugio que ya había pasado 3 veces. Y entonces lo escuché. Una voz, no humana, como el roce de una piedra mojada contra otra, dura, espesa. Dijo mi nombre. Rogelio. No lo gritó, lo murmuró. Lo escupió como quien saca barro de la garganta. Y cuando volteé, lo vi. Estaba dentro del tráiler, sentado en el asiento del copiloto. Sus manos goteaban fango. El lodo caía sobre la alfombra, pero no dejaba marca. Me miraba con una mezcla de odio y necesidad, como si llevara siglos buscándome. Intenté orar, pero no me salieron las palabras. No parpadeé, no quise cerrar los ojos, pero por un instante lo hice, y cuando los abrí, ya no estaba. Solo quedaba el silencio, y el café tirado sobre el tablero, como si hubiera habido un temblor. Pensé en detenerme, pensé en salirme de la carretera, buscar una gasolinera, lo que fuera. Pero algo me decía que si me detenía, no lo contaría. Seguí manejando, con las manos heladas, con el sudor escurriendo por mi espalda, hasta que por fin vi las luces de Tamasopo. Pasé por la gasolinera, por el restaurante donde siempre paro por tamales de acelgas. Había vida, gente, faroles, seguridad, pero el miedo seguía. Esa noche no dormí. Llegué a una pensión, apagué el tráiler y me encerré en el camarote sin quitarme las botas. No me atrevía a mirar por las ventanas. A la mañana siguiente, cuando fui a revisar el remolque, me encontré con algo que todavía me quita el aliento. Sobre la parte trasera del contenedor, en la lámina oxidada, estaban marcadas 5 huellas de dedos, como si alguien hubiera sostenido el tráiler desde atrás con una fuerza inhumana, y se hubiera ido deshaciendo en el intento. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, dejo una ofrenda en un árbol que encontré junto a la carretera, una veladora, un cigarro y un pedazo de pan. Me dijeron los lugareños que ahí, hace muchos años, un grupo de jornaleros desapareció después de una tormenta. Nunca los encontraron. Pero a veces, dicen, se aparece uno, cubierto de lodo, buscando subir a los vehículos pesados. No saben para qué.
Solo saben que cuando aparece siempre se lleva algo. A mí no me llevó, pero algo me dejó. A veces, cuando manejo de noche, veo sombras moverse en los espejos. Escucho mi nombre donde no hay nadie, y en mis sueños ese rostro lodoso sigue persiguiéndome, arrastrándose, sin tocar el suelo, y yo sigo manejando, porque si me detengo, sé que va a alcanzarme. Mi nombre es Andrés Ríos. Tengo 48 años y llevo casi 25 al volante de un tráiler. He recorrido medio México transportando desde productos electrónicos hasta costales de chile seco, cruzando sierras, desiertos y brechas polvosas donde no ves a un alma por kilómetros. Siempre me ha gustado trabajar solo, aunque confieso que a veces el silencio de la carretera pesa más que el cansancio. La historia que voy a contarles no es una anécdota más de carretera. No es de esas que los choferes se cuentan en las fondas, exagerando con risas y cerveza. Esta me cambió. Desde entonces, cada que enciendo el motor, siento que algo me observa desde abajo. Todo empezó en un viaje desde Hermosillo hasta la central de abastos de Iztapalapa. Me tocó llevar una carga de sandías, saliendo una madrugada de martes. El calor ya se sentía aunque eran apenas las 5 de la mañana, y yo apenas había dormido 2 horas en una pensión improvisada. El tráiler que me asignaron era un Kenworth color azul marino, viejito pero aguantador. El motor tenía un sonido grave, firme. Cuando lo encendí, noté un retumbo extraño, como si algo se hubiera movido dentro del cofre. Pensé que era un fierro suelto o una herramienta olvidada. Nada raro. No hice caso. Ya para cuando iba saliendo del estado de Sonora y entrando a Sinaloa, el sonido se repitió. Pero esta vez no fue un simple retumbo. Fueron 3 golpes secos, huecos, rítmicos, como si alguien o algo golpeara desde adentro del motor. Tuve que bajar la velocidad. Apagué el estéreo, bajé los vidrios. El calor era pegajoso y denso, pero lo ignoré mientras estacionaba el camión a un lado de la carretera, cerca de un tramo conocido como la Curva del Diablo, por donde muchos traileros aseguran haber visto cosas. Me bajé con la lámpara en mano y abrí el cofre. Todo parecía estar en su lugar. Revisé los filtros, los cables, el alternador. Nada suelto, nada roto. Volví a cerrar. Me subí de nuevo, pero la inquietud ya se había instalado en mi cabeza. Los golpes regresaron esa misma noche, al pasar por Culiacán. 3 golpes, siempre 3. Empecé a sospechar que no era una falla mecánica. Sonaban demasiado, deliberados. No eran rechinidos de metal ni traqueteos. Eran golpes, como si alguien encerrado adentro del motor pidiera salir. Me detuve en una gasolinera para revisar de nuevo, esta vez con ayuda de un compañero que también iba en ruta hacia el sur. Le conté lo que pasaba y me miró raro, como si no supiera si creerme o no. «A lo mejor traes un tecolote», me dijo medio en broma, medio en serio. «¿Un tecolote?» «Una cosa bruja, pues, como un ente, algo que se te pega. A veces se esconden en los fierros, en las máquinas. Se alimentan del camino, del humo, del cansancio». Me reí nervioso y le dije que no fregara, pero algo en su mirada me inquietó. No lo volví a ver durante el resto del trayecto. En Mazatlán me quedé a dormir en una pensión de camiones. Ese lugar tenía fama de estar limpio, sin broncas. Pero esa noche fue distinta. Mientras intentaba dormir en la litera de mi cabina, escuché los golpes de nuevo. 3. Luego silencio. Y después, algo más. Un susurro. Bajo, como si viniera desde el tablero. No entendí lo que decía, pero el tono era grave, casi gutural. El calor se volvió insoportable, aunque afuera llovía. Abrí la puerta del tráiler para tomar aire y juro por lo más sagrado que vi una figura parada frente al cofre. Estaba de espaldas, inmóvil, con un rebozo oscuro cubriéndole la cabeza. Cuando parpadeé, ya no estaba. Pensé en dejar la carga, regresarme, pero me había prometido entregar a tiempo y además no podía darme el lujo de perder el pago. Así que seguí. La carretera de Mazatlán a Tepic es una de las más difíciles,
por lo sinuosa y traicionera. Al llegar a un tramo conocido como Las Piedras de la Llorona, el motor comenzó a fallar. Bajó la potencia. Se escuchaban los golpes de nuevo, pero esta vez acompañados de un lamento casi imperceptible. No era la radio, porque la tenía apagada desde Culiacán. Bajé la velocidad hasta casi detenerme. Las luces del tablero parpadearon y el motor se apagó. Era medianoche. No pasaban autos. No había señal. Me bajé a revisar y al abrir el cofre encontré algo que jamás podré olvidar. Marcas de uñas profundamente grabadas en la parte interna del capó. 4 líneas paralelas, como si una mano hubiera intentado salir desde adentro. Estaban frescas. El metal estaba doblado hacia afuera. Me alejé del cofre, sin entender. Sentí un zumbido en los oídos, un mareo súbito. En ese momento escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta de golpe, pero no había nadie. Sin embargo, el aire estaba frío, helado. No era normal para ese clima. De pronto, el tráiler encendió solo. Las luces altas se prendieron, y lo que vi iluminado por ellas me hizo caer de rodillas. Había una figura dentro del motor. No sé cómo explicarlo. No tenía forma humana completa, pero distinguí un rostro de mujer, envejecido, con la boca cosida con alambre oxidado y los ojos abiertos como platos. Parecía estar fundida con los componentes, como si fuera parte del motor mismo. La boca cosida se movía apenas, murmurando en náhuatl. Reconocí unas pocas palabras. Tlamiquilistli, Teyolía, Nochi, vida, alma, todo. Me subí al tráiler sin mirar atrás. Lo arranqué como pude. No importaba que estuviera embrujado. Solo quería salir de ahí. Durante el resto del camino, los golpes continuaron, pero ahora eran más rápidos, más desesperados. A veces, en los espejos, creía ver a la mujer sentada en el techo de la caja, mirándome desde arriba. Llegué a la Ciudad de México 2 días después, con los nervios rotos y los nudillos sangrando de tanto apretar el volante. Entregué la carga y le pedí al encargado que me asignara otro camión. Me negué a volver a manejar el Kenworth azul. No quise decirle por qué. Unos días después, me enteré que ese tráiler había sido vendido a una empresa de Querétaro. Su nuevo conductor se accidentó en la autopista de Cuota, cerca de Atlacomulco. Según los testigos, el tráiler se salió solo de la carretera, como si algo lo hubiera empujado. El cuerpo del chofer fue encontrado dentro de la cabina, pero con marcas de uñas en el pecho. 4 líneas paralelas, igualitas a las que vi bajo el cofre. Desde entonces, solo manejo unidades nuevas, y siempre que enciendo el motor, rezo. No por mí, sino por lo que pueda venir conmigo en el viaje. Porque hay cosas que se quedan pegadas a los fierros, cosas que no necesitan carretera para seguirte. Y a veces, cuando el viento golpea fuerte contra el parabrisas, creo escucharla otra vez, golpeando desde el cofre, 3 veces, siempre 3.